En Raw, Bianca Belair le ganó el combate definitivo a Doudrop. El señor McMahon quiere despedir a Austin Theory. Liv Morgan humilló a Becky Lynch, que salió huyendo. Los Misterios regresaron a su racha de victorias y Seth Rollins y Kevin Owens maltrataron a Bobby Lashley. ¡No! ¡Lo hizo! ¡El pisotón! ¡La cabeza de Lashley rebotando sobre el metal! ¿Quieres más dosis de Raw? No te preocupes porque te traigo lo mejor de Raw en el resumen más completo que vas a encontrar y en español. Pero antes apoya el contenido latino en WWE. Deja tu like y comentario y haz que la comunidad crezca. ¿Todo el mundo listo? ¡Vámonos! La noche comenzó con Bobby Lashley junto a MVP discutiendo con Big E. El campeón de WWE seguía molesto por la interferencia de MVP y le dijo que tal vez hizo eso porque Bobby no tiene cojones. Sí, dijo cojones en castellano. No me pregunten cómo, pero Bobby, un poco molesto con MVP, lo dejó solo para que enfrente al campeón. Tú dijiste que podrías derrotar a Big E. Por suerte para MVP hubo interferencia. Y atacan por la espalda. Se Rollins y KO a Bobby Lashley. Era una trampa, familia. Totalmente por sorpresa le cayeron encima y ahora lo estrellan contra el poste. Se sale Biggie del ring y comienza a atacar ahora a Rollins y a KO. Pero recuerda que Sami y América son dos contra él. Y lo intercepta con su enorme cuerpo. Biggie, vaya suplex para KO. Y ahí viene el remate. ¡Wow! Lo desbarató con esa movida fulminante Bobby Lashley, el innovador. En el combate definitivo, donde solo se podía ganar por cuenta de 3, Bianca Belair se enfrentó a Doudrop. Se aparta, se hace invisible a tiempo. Bianca Belair se lastima. Doudrop arremete Bianca, ve una bella oportunidad. Está tratando de levantar a Doudrop y parece que lo va a hacer. Miren eso, miren eso, miren eso, miren eso, amigos. ¡Ay, qué hazaña increíble! El beso de la muerte, Kiss of Death. ¡Qué hazaña absolutamente increíble! ¡Qué poder de Bianca encima! El enganche 1-2 y la victoria le pertenece a Bianca Belair. Finn Balor, cansado de las faltas de respeto de Austin Theory, se enfrentó al joven de las selfies en un mano a mano. Ahí viene el príncipe. Patadas explosivas. Le hundieron el esternón a Theory. Ahora a ver qué pasa. Ahora sí, vuelve al pozo. No hay nadie que pueda evitar lo que va a suceder. Coup de grace y viene la cobertura, el enganche 1-2 y primera lección en el ring para Austin Theory. Un Miz, muy asustado porque su esposa estará como invitada en el segmento de Edge, hizo Miz TV con AJ Styles y Omos como invitados. La situación escaló, es que AJ Styles y Omos tienen cosas que decirse. Rey Mysterio y Dominic interrumpieron el segmento y la conversación deberá esperar a que termine su combate. Es el alto Misterio. Rodillas en alto, le arruinaron los planes. Rey Mysterio en una poderosa plancha. Buscando el relevo de Omos, vemos ahora a AJ Styles. ¿Qué hace Omos? Está volteando la cara, no quiere verlo, no le da la mano, no le ofrece el relevo. Sorprenden a AJ, lo dominan 1-2 y la cuenta llega a 3. Al final del combate, Omos y AJ rompieron su alianza definitivamente. Lo empuja más y AJ ataca más. Puños y patadas tremendas. La patada de arriba en la nuca del enorme más. Empujan a AJ. Prácticamente lo pusieron al otro lado de las cuerdas. ¡Wow! ¡Qué antebrazo por encima de la tercera cuerda! Y busca ahora el fenomenal. Tiene que brincar a la tercera cuerda, lo tiene medido. ¡Oh! En pleno vuelo lo toman por la garganta AJ Styles. ¡Oh! Está en las garras de Omos y no hay quien pueda salvarlo. Randy Orton se enfrentó mano a mano contra Chad Gable. Se le adelantó, Gable lo levanta, se protege. Randy, otra vez lo derriban. Oh, esa vez no se dejó enganchar Randy. RKO de la nada, lo plantaron de cabeza contra la lona. Chad Gable, eso va a ser todo para él encima. Randy, 1-2 y la victoria es de la víbora. Y aparece Otis. Bloquea el RKO de Randy, remete, se come la esquina. RKO que vuelve a bloquear. Otis falla el lazo. Otis en la tercera oportunidad tampoco puede aplicarle el RKO. Randy lo empuja.
Las cosas entre MVP y Bobby Lashley no están en su mejor momento. Dana Brooke es un hueso duro de roer a la hora de quitarle el campeonato 24/7. Si no me creen, pregúntenle a Tamina. En un combate de primer contendiente, el campeón de los Estados Unidos, Damian Priest, enfrentó a Dolph Ziggler. ¡Patada! Algo salió volando, creo que fue un diente de Ziggler. Y Rude ataca. Barre a Priest, castiga la espalda contra el filo de ring al campeón de Estados Unidos. Y ahora el hombre que está recibiendo la cuenta de 10 afuera es Priest. ¡Oh, no! Aparece el lado oscurísimo. El lado tenebroso de Priest. Se tropieza y se cae Rude. Toma en el coco. Impulsándose directamente desde los peldaños, pero no se da cuenta de que la cuenta ya llegó a 10. Austin Theory no se iba a quedar tranquilo con la derrota y atacó a Finn Balor de manera brutal en backstage. Y sí, sigue jodiendo con las selfies. Y casi termina despedido cuando le fue a mostrar su logro al señor McMahon. El CEO le pautó una revancha con Finn Balor para la siguiente semana y le recalcó que será su última oportunidad. Por suerte empezó el programa de Edge. ¿Cómo me gusta el tema de Edge, caray? Y bueno, llegó Maryse, que dice que no le gusta estar ahí, que es vergonzoso hablar de la actitud de su marido y que está cansada de él, que ella es un ser humano y que Edge la pudo haber lastimado la semana anterior. Y si le pasa algo, ¿quién se encargará de sus hijas? Un drama que Edge no compró y no se equivocó. Y obviamente era una trampa y el Miz trata de atacar por la espalda, pero no, el sorprendido es él. Y lo conecta muchas veces con la derecha, tremenda patada en el pecho para el Miz. ¡Cuidado! Con el bolso, Maryse ataca. Le da en la nuca. Bofetada para Edge. La rompe cráneos. La está bloqueando Edge. Y no puede. De todas maneras lo castigan. Rompe cráneos nuevamente contra la lona para Edge. Rhea Ripley se impuso a la reina Zelina de manera dominante. Liv Morgan nos contó un poco más de su emboscada en el entrenamiento de Becky Lynch, pero entonces llegó Bex y le dijo que pudo haber lastimado a esa chica, y Liv le respondió que ella le partió la motherboard con un solo brazo. Becky le hizo notar que trajo un palo de kendo por miedo y Liv le respondió que el palo se lo trajo para que Becky tenga oportunidad y se lo lanzó a sus pies. Cuando la desafió a pelear, Becky dijo que se le hacía tarde y tenía que montarse en su jet privado. En el evento estelar de la noche, Bobby Lashley en equipo con Big E se enfrentaron en lucha de parejas a Seth Rollins y Kevin Owens. A relevo entra Rollins en ataque. Ataque precisamente doble para el todopoderoso, cuidado. Lo van a levantar. ¡Sí, lo hicieron! ¡Suplex! Enorme suplex. La cobertura, la cuenta en 2 para Bobby Lashley. Casi logra la victoria. Rollins viene el candado cerrado en la cabeza del todopoderoso ahora. Busca distancia, viene de frente, se agacha. ¡Qué atleta! Brincando por encima de Rollins. Lo carga, ahora lo tiene sobre su hombro derecho. Con el corriendo, super bombazo. Encima, enganche, 1, 2, patado de KO, rescatando a su compañero. Ataca Big E ahora Kevin Owens. Y lo tira afuera. Se protege. No, pero no va a ser por mucho tiempo. Venía la lanza. Le quitaron el filo a la lanza de Big E con tremendo rodillazo y lo remata Rollins con tremendo antebrazo en la mandíbula. Patada, mejor dicho. En la zona media del castigo para Rollins. Escapa del peligro. Rollins se bajó del camión, brinca. Evita la lanza de Lashley. La lanza la recibe Big E. Tremendo error. Y ahí está que vemos patadita. Busca la paralizadora. Se la bloquea Lashley. Lanza para acá. Lo partieron en 2. Encima va Lashley. Cobertura enganche. 1, 2 y la cuenta llega a 3. Y el pisotón de Rollins llega tarde sobre la cabeza de Bobby Lashley. ¡No! ¡Lo hizo! ¡El pisotón! La cabeza de Lashley rebotando sobre el metal. Hasta aquí todos los resultados de Raw. ¿Cuál fue tu momento favorito del show? Cuéntamelo en los comentarios. Y recuerda que para estar al día con toda la información del show rojo, manténganse atentos a todos los canales de social media de WWE Español.